vamos a arrancar con el doctor Gabriel Andrés Peña de los Santos, que él tiene el tema acerca de la variabilidad de parámetros del estrés oxidativo en enfermedades neurológicas agudas y crónicas. El doctor estudió neurología y es egresado de las universidades UASD y Ciencias Médicas de La Habana, máster en fisiología y neurociencia, egresado de la Universidad de Sevilla, España, diploma de especialización en enfermedad cerebrovascular, Universidad Autónoma de Madrid, el presente neurólogo en el Hospital Pedro Marchena en la ciudad de Bonao y con prácticas privadas en Santo Domingo y Vaina, República Dominicana. Formación en neurología, neurofisiología, neurovascular, y él también ya nos ha acompañado en otros eventos de PIOC. Por favor, un aplauso. Como el doctor les dijo, mi nombre es Gabriel Peña. Un honor estar otra vez en esta hermosa familia presentando temas importantes. La última vez presentamos un tema y ahora venimos con algo de investigación profunda. Una de las áreas que más me interesa es el área del estrés oxidativo y llevo años trabajando en esto. A veces es difícil conseguir buenos laboratorios para poder tener resultados que puedan ayudarnos a tener más información. Entonces empezamos y yo no tengo el control. Entonces, es parte del equipo que trabaja en esta investigación, una investigación muy grande, una investigación costosa, se realizó en Cuba y ese equipo que vemos ahí fue el que participó en la parte de proporcionar algunos pacientes, análisis de información, etc. Seguimos. Una introducción breve, es decir, que los trastornos neurológicos son frecuentes, afectan casi a 1.000 millones de personas en todo el mundo y quiere decir que tenemos que ir empezando a entender la naturaleza de cómo es su carga de enfermedad en los pacientes. Las enfermedades neurológicas tienen una relación con algunos factores como son genéticos, hábitos de vida no saludables, el envejecimiento y el desbalance dietético que hacen que propicien su aparición o aceleramiento de la enfermedad. Hay un eje transversal en ellas y en otras enfermedades de otros sistemas o de otras especialidades que es el desbalance óxido-reducción para la expresión de la enfermedad. Si me ven sofocado, ustedes saben lo que es la altura. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya hemos identificado, es decir, se ha identificado a través de muchos estudios que existe un trastorno en la maquinaria molecular con reducción de la capacidad antioxidante. Y esto hacía entonces que apareciera un aumento de las especies reactivas de oxígeno, pero propiciado por esta capacidad baja. Queríamos ver cómo eso se ve. Seguimos. Midiendo el estrés oxidativo o empezando a estudiarlo, hay muchos factores que intervienen en la expresión de en un desbalance de En las enfermedades neurológicas vemos que hay disfunción mitocondrial, hay una exitoxicidad e inflamación asociada, defectos de los principales sistemas como el ubiquitina o proteasoma en este caso, la presencia de proteínas anómalas agregadas, el incremento del daño oxidativo y cambios en el metabolismo del hierro. Esto es transversal a las enfermedades agudas o crónicas para la expresión de su enfermedad. En la actualidad es poco lo que se sabe de esto, se habla de las hipótesis, de las teorías que se han planteado, pero nosotros logramos plantearnos algo y buscar información. Por ejemplo, el estado R2 como problema científico, el estado R2 en las enfermedades agudas y crónicas pasa solo, se va solo. En el estado R2, en las enfermedades agudas y crónicas del sistema nervioso, está alterado por la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno, nitrógeno y derivados halogenados. La determinación de forma cualitativa de estos compuestos oxidantes y antioxidantes en estos trastornos ha sido el objetivo de muchas investigaciones. Sin embargo, no son concluyentes. Los resultados acerca de la relación entre las variables de las enfermedades del sistema nervioso y el estrés oxidativo que nos permitan identificar variaciones en dependencia de las características específicas
de las enfermedades. Es decir, esto fue lo que nosotros habíamos identificado como problema científico. Nos planteamos como objetivos principales y específicos evaluar la relación de los parámetros de estrés oxidativo relacionados con aspectos clínicos de estas enfermedades que sean agudas y crónicas para tener una diferenciación. Y ya más específicamente, vemos que determinar los indicadores de daño oxidativo y la capacidad de respuesta antioxidante en enfermedades neurológicas agudas y crónicas, comparar estos parámetros de óxido-reducción de las enfermedades y determinar la relación del estado redox con los aspectos clínicos de las enfermedades que vamos a ver adelante. Nosotros hicimos entonces este estudio que es analítico, es un diseño de casos y controles de corte transversal retrospectivo durante un periodo que este fue el análisis tomando muestras, etcétera, de enero hasta diciembre del 2015. El muestreo lo dividimos entonces en pacientes que las enfermedades se eligieron, ya saben, agudas y crónicas. Agudas, la mejor, el ictus, hiperaguda. Crónicas, el Huntington, en este caso. Pero colocamos los pacientes en fase aguda del ictus, pero también aquellos que ya tenían 6 meses, 1 año de haber sufrido enfermedad, lo incluimos entonces como enfermedad crónica para tener una observación de esos pacientes. Y los controles, sujetos sanos, que eran donadores, y estaban supuestamente sanos. Los criterios de inclusión y de exclusión en este estudio de casos y controles, de manera general, individuos mayores de 18 años que participaron voluntariamente y firmaron su consentimiento informado, y para los enfermos, los de ELA con confirmación diagnóstica y electrofisiológica, junto con la expansión del triplete SAG, del ictus isquémicos, los agudos, pacientes que tienen el criterio de que se habían tomado la muestra en menos de 72 horas, y para los crónicos, más de 30 días de evolución por extremo. Criterio de exclusión, pacientes que participaran individuos que no hayan completado los estudios, abandonaran el estudio, que tenían descompensación por otras enfermedades para no solapar un estrés oxidativo muy alto acumulado, y sujetos con hemorrágicos fueron, o con cerebrales, etcétera, esos se sacaron también. Los criterios de exclusión de los controles, tener antecedentes de enfermedades. Por ejemplo, pusimos aquí la migraña, epilepsia, cosas que pudieran alterar el estado de óxido-reducción de esos pacientes, y que no hayan tenido infecciones previas, y que tuvieran, ni individuos que estuvieran tomando suplementos antioxidantes, porque no iban también a dar datos que no iban a ser como medio, no iban a confundir investigación. De hecho, sí los teníamos, pero salían muy bien. Los datos éticos lo hicimos con el comité del instituto de investigación que teníamos que ¿cómo se dice?, cumplir, complementar con ellos. Tomamos la declaración de Helsinki, manual de ética médica, se aseguró mantener el anonimato de los pacientes y el consentimiento informado, como ya he dicho. ¿Cómo operacionalizamos las variables? Muy sencillo, rápido. Tomamos las escalas para determinación de la afectación de la neural motora, en el caso de la ELA, y con su escala, tomamos aquí la escala espinal y la escala vulvar, en este caso de los pacientes, llegaba de 0 a 150, la UHDRS para el Huntington, la NIS para el ictus, en este caso, el stroke o accidente cerebrovascular isquémico, y los indicadores oxidativos y la defensa antioxidante completas en este caso. De las independientes, los grupos de estudio, los pacientes, aquí tenemos las edades y el sexo, tomaron también para el análisis de estas variables. Aquí le traigo lo que es el malonilaldehído en este caso y la capacidad antioxidante total, que lo vimos para ver la respuesta del cuerpo a las enfermedades. Y en los eritrocitos medimos la superóxido vinutasa, la catalasa, el glutatión peroxidasa. El análisis estadístico se hizo con estadística 10.0 para Windows, y la significancia se estableció de manera regular, se hace. ¿Qué tenemos nosotros? El primer gráfico o el primer cuadro de contingencia que caracteriza demográficamente y clínicamente a los pacientes. Aquí nosotros observamos entonces todos los pacientes que se tiran. En este caso ya hicimos el análisis completo, vemos la N por cada uno de ellos, unos 150 pacientes, 12 de ELA, 10 de Huntington, del agudo 56, ustedes pueden saber por qué, será más frecuente, y el ictus isquémico crónico 30%, control eran unos 49 pacientes. No hubiese tenido más control para ese momento, pero las exclusiones hacían que si fuera muy fácil que
quedaron casi sin pacientes control que no tuvieran lo que avisamos entonces a la media para la edad de Huntington, fíjense que es la edad típica de aparición, 59 años, de 36 a 36. Igual no hubo diferencia entre sexos, el tiempo de evolución unos 4 años, la edad de debut en años aquí no la estimamos, pero sí el tiempo de evolución, el tipo de debut pulvar espinal, 4/8 en este caso, y la escala de puntos, la media alcanzó 72, solamente de carácter informativo. Para Huntington, más o menos 10 pacientes, casi similar que los de la ERA, 50 en este caso fue la media de edad de los pacientes que se estuvieron estudiando. El sexo tuvo una representación un poquito diferente en este caso, mayor en este caso en el sexo femenino, el tiempo de evolución unos 11 años, la edad de debut desde los 38 y las repeticiones del LCAG que alcanzaban el 46,6 como media en este caso, y el tipo de escala aquí alcanzó los 45.2 puntos, pero de manera global como media. En el hidroquímico vemos aquí que la edad media de los pacientes fueron 54 años y una relación más o menos similar, pero mayor en mujeres. Con el isquémico igual, tuvimos una media de 62 años, pero este es el crónico, y la media o la relación en este caso fue donde de los censos fue mayor igual en mujeres. De los casos de control se mantenía más o menos igual, mayor en mujeres. La escala que se usó fue la NIJ en estos dos casos, y para el arco del laburo, en este caso, fue de 4,8, mientras que para el isquémico, 2,1. Seguimos entonces, y este es el plato fuerte. Aquí tenemos entonces la tabla de contingencia, donde nosotros tenemos los primeros resultados, que sí lo habíamos, decir, cuando hicimos las comparaciones para poder hacer conclusiones, vimos que había información segregada, nunca así de esta forma. Por ejemplo, del daño oxidativo, vemos entonces que resaltaba las elevadas concentraciones en plasma de malonilaldehído en relación a los controles. Eso era de esperarse. Tenemos aquí ya las primeras evidencias de que medimos el oxígeno oxidativo y se encuentra elevado con relación a pacientes controles. Se encuentra elevado en las demás, pero la significancia estadística no alcanzaba para soportar estos datos, pero sí lo podemos ver ahí. ¿Qué sí? La superóxido dismutasa, en este caso, que es una molécula antioxidante potente, vemos que se encuentra aumentada en la ERA, en este caso, con 187 puntos, con relación, por ejemplo, a los controles, y en las otras patologías vemos que en el Huntington aparece, pero no con la significancia que nosotros esperamos. Esta se tiró junto con esta, se comparó contra esta, y esta quedó superior aquí, por eso la significancia estadística se relaciona directamente con la ELA y esta enzima molecular que se encuentra aquí. Ya la catalasa, cuando se midió, se esperaba eso mismo, el fallo de la catalasa y que se tuviera presente su actividad en los controles por encima de las enfermedades. Cuando comparamos la capacidad antioxidante en plasma, que es una serie de moléculas como la vitamina E, la vitamina C, ahí tenemos también moléculas como el hierro no oxidado, etc. Vimos entonces que en la ERA, aquí en la ERA, y en el ictus crónicos había una relación inversamente, directamente proporcional, es decir, se encontraban más elevadas que en otras patologías. Esto nos ayudó entonces a entender o a verificar que sí podemos tomar estas moléculas posiblemente para estudiar a los pacientes y ver su carga de enfermedad o daño molecular asociado o avance de la misma. En el caso de la peroxidasa, el estudio, a pesar de que tenemos valores bien altos, no mostró significancia estadística, aunque podemos decir que en el Huntington aparecían con unos 75.000 puntos, 570, y en el crónico con unos 54.000, pero que en los controles aparecían con 57.000. Esta no nos aportó mucho dato y no pudimos utilizarlo. Viéndolo ya a modo de detalle, en este caso nosotros vemos los parámetros de estrés oxidativo, pero ya de manera particular. En este caso, una relación de la actividad de la peroxidasa y la escala espinal de los pacientes con ERA, y observamos entonces cómo se comporta el estrés oxidativo de los individuos de esta sola molécula, de este solo componente del estado o del sistema de óxido-reducción,
y vemos entonces que hay una relación directa y proporcional, aunque no se mantiene porque algunos individuos aparecen aquí abajo. Habíamos tenido un poco sujetos para evaluar, pero vemos que sí, que la mayoría mantiene una relación directa y proporcional, dándole un punto a favor de utilidad, posiblemente. Vamos a ver las recomendaciones. Luego vemos entonces que cuando se mide el melonil dianil de hilo, respecto a la flexión y la extensión o posición de los dedos de la mano derecha de los pacientes con ELA, esto es importante, vemos que hay una relación inversa, es decir, en este caso aparecen entonces que mientras más pérdida de la función hay, vemos que esta molécula que pertenece al sistema se comporta de manera disgregada, aunque podemos decir que esta relación pudiera tener una relación inversa y proporcional, pero se mantienen algunos sujetos alejados de esto, pero como les digo, siempre con poco. La mayoría están muy cerca y por eso entonces el sistema de datos de análisis nos agregaba ese tipo de relación. Cuando vimos los parámetros del estrés oxidativo, en este caso con la glutatión peroxidasa, en relación a otra parte de la evaluación en ELA de los pacientes, como era la reducción del brazo izquierdo y la flexión de los dedos de la mano en la muñeca izquierda, vemos que había una relación directa y proporcional en cuanto a la pérdida de la capacidad y el aumento de estas moléculas en el plasma. Los parámetros del estrés oxidativo, relacionados entonces con la dorsiflexión del pie y la flexión plantar derecha e izquierda de los pacientes con ELA, tiene una relación directa y proporcional con la pérdida de la capacidad y la aparición del aumento de estas moléculas en plasma. Tenemos entonces ya, usando los pacientes de Huntington, mirando el malonil aldeído, que mantiene una relación, en este caso, igual, en relación directa y proporcional, se mantiene cerca de estos resultados, pero baja aquí un poquito. Habían dos que se mantenían dispersos. Después explicamos un poquito más esos detalles. Tenemos entonces relación a los pacientes de la enfermedad de Huntington con la actividad superóxido dismutasa. En este caso, esta del lado izquierdo y las catarazas que están en el lado derecho, igual aparecía su aumento en relación a la capacidad disminuida de los pacientes en la medición del escala. ¿Qué sigue luego de esto? Aparece entonces, tenemos ya los datos de ítems químicos, en este caso, con relación a la glutatión peroxidasa, y vemos entonces cómo aparece una disfunción o una relación directa y proporcional, es decir, una relación que habla de que el daño oxidativo aquí aparece de manera brusca, aguda, y tenemos una evidencia con el cúmulo de pacientes aquí, como empieza a elevarse en esta zona, y luego ya empieza a alejarse un poquito más, elevándose un poquito más, los niveles de la glutatión peroxidasa y los datos de la discapacidad neurológica que va aumentando poco a poco en este caso. Conclusiones: el incremento del daño oxidativo a lípidos y la disfunción del mecanismo de respuesta antioxidante mediados por la catalasa contribuyeron al desbalance redox independientemente del estado agudo o crónico de la enfermedad. El mayor deterioro espinal en los pacientes con ELA pudieran estar relacionados con el incremento del daño oxidativo a lípidos y la reducción de la actividad del sistema antioxidante de la glutatión peroxidasa. Otro punto que resaltamos fue que a pesar de que en pacientes con enfermedad de Huntington la actividad motora pudiera estar relacionada con un daño, en este caso, oxidativo a lípido, esto parece contrarrestarse con la expresión de las enzimas antioxidantes. Otra conclusión más son la elevación de la discapacidad neurológica en el ictus isquémico agudo pudiera ser compensado con el aumento de la actividad de la glutatión peroxidasa, y aunque el desbalance redox puede tener un comportamiento similar entre enfermedades neurológicas agudas y crónicas, esto parece diferir en su asociación con la discapacidad motora y neurológica de estas enfermedades. Una recomendación ahí que nos queda claro aquí: esto es un área poco estudiada así, de manera cualitativa. Nosotros necesitamos realizar seguimiento clínico evolutivo de las enfermedades neurológicas, en este caso, y ver su asociación con el comportamiento de los marcadores de estrés oxidativo. Así de simple termina. ¿Por qué? Porque esto es muy amplio, quizás surja más información en las preguntas. Muchísimas gracias por la oportunidad.